Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de tu Salud, el podcast de UC Christus. Soy Natalia Yáñez y hoy conversaremos sobre qué es el glaucoma y cuáles son sus causas. Para resolver todas las dudas en torno a este tema, hablaremos con el doctor Jaime Tapia, quien es oftalmólogo y subespecialista en glaucoma de nuestra red de salud. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por participar en nuestro podcast. Hola Natalia, muchas gracias por la invitación. Me parece súper relevante hablar de un tema que, si se explica bien, es muy sencillo de entender y a la vez es muy importante para los pacientes mayores de 40 años. Así es, y muchos de ellos nos están escuchando en este momento y quisiese saber más sobre esta enfermedad. Entonces, para partir, doctor, cuéntenos qué es el glaucoma, cuáles son sus causas. Hay palabras claves que voy a decir. La primera es daño. Hay un daño en un cable eléctrico. Un cable eléctrico, es decir, neuronas. Y como son neuronas, el daño es irreversible. Estas neuronas que se dañan en este cable eléctrico se llama nervio óptico, el cable eléctrico, y es el que conecta el ojo con el cerebro. Cuando se daña el nervio óptico de forma irreversible en el globo ocular dentro del ojito, le llamamos a eso glaucoma. Y para saber un poco más de esta enfermedad, ¿hay alguna información acerca de la prevalencia en Chile? ¿Qué personas se ven más afectadas con esta enfermedad, por ejemplo? Es una enfermedad más frecuente en las personas jóvenes de 40 años para adelante. Se dice que 2 a 3% de los mayores de 40 años tienen glaucoma, pero es muy frecuente, es decir, hasta uno de cada 10 personas desde los 70 años para adelante. O sea, si nos concentramos en un grupo, tenemos que pensar en los adultos mayores como los con mayor riesgo de daño en su visión por esta enfermedad que podría llevar a la ceguera a algunas pocas personas. ¿Y hay una diferencia, por ejemplo, entre mujeres y hombres o generalizada? Es generalizado. Ya. Después te puedo contar, si me preguntas, sobre algunas diferencias puntuales, pero en general ambos sexos se comprometen. Se habla de que existen más de un tipo de glaucoma. ¿Es así? Para que nos puedas contar cuáles son y educar a las personas que nos están escuchando. Aquí es donde uno podría ponerse confuso, enredado y decir que hay muchos tipos de glaucoma, pero yo voy a tratar de ser muy simple hoy y decir 3 cosas respecto a los glaucomas, que creo que son los más importantes que hay que recordar. La primera es que hay glaucomas que tienen la presión ocular alta y, como lo dije delante, el daño irreversible del nervio óptico no necesariamente se relaciona con la presión ocular alta, pero efectivamente muchas personas tienen la presión ocular en más de 21 milímetros de mercurio y eso se define como presión ocular alta. Entonces, decir que la presión ocular alta daña el nervio óptico en general es correcto. La segunda, y desprendiéndose de lo anterior, hay daños que son con presión ocular normal y esos daños, que se llaman glaucoma de tensión normal, es decir, presión ocular menor a 21, ocurren en general en adultos mayores. A mí me hace fácil imaginarme que las enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson o el glaucoma de tensión normal tienen de alguna manera relación con que un organismo ya con más edad se tiende a dañar más fácilmente. Y lo tercero que quiero decir, que es súper relevante, es que hay un tipo de glaucoma, porque hay muchos, como dije delante, pero no quiero enredar. Pero en tercer lugar, hay un tipo de glaucoma que sí es más frecuente en las mujeres, y que es el glaucoma de sierra angular. También le llamamos, cuando es muy grave, glaucoma agudo. Pero es un glaucoma que ocurre en personas, en general mayores de 50 años, y que tienen en general una condición que se llama hipermetropía, que en palabras súper simples significa ojo pequeño. Y las mujeres tienen los ojos más pequeños por dentro. ¿Y por qué lo nombro como un lugar destacado y especial en estos 3 grupos de glaucoma que nombré? Porque el glaucoma por sierra angular tiene fácil prevención y diagnóstico si se pesquisa oportunamente con 0 riesgo de daño. Y al revés, si se pesquisa cuando una persona tiene un glaucoma agudo, el daño está asegurado para el ojito. Perfecto. Doctor, ¿y existen algunas señales o síntomas antes de a lo mejor ver a un especialista que uno diga, ¿sabes qué? Parece que estoy teniendo glaucoma? Va a sonar simple de nuevo, y es que si usted siente que le está costando ver de cerca, es que tiene presbicia. Y si usted tiene presbicia, es bueno que vaya al oftalmólogo que le haga un chequeo, porque el glaucoma es una enfermedad asintomática, pero es fácil de pesquisar cuando se toma la presión ocular. Es fácil de pesquisar cuando se mira el nervio óptico con una lupa. Y esos 2
mecanismos o dos herramientas terapéuticas no la tienen en la óptica donde le van a vender los lentes de presbicia. Entonces, si alguien me pregunta, ¿es malo comprarse lentes baratos, lentes de farmacia? En sí mismo no, pero es muy malo tomar la decisión de no pedir ayuda con un síntoma tan común como la presbicia, siendo que 2 a 3% de las personas que, comillas, tienen presbicia podrían tener glaucoma. Para reforzar la pregunta, no, el glaucoma no da síntomas, así que si tiene síntomas de presbicia, es mejor que le hagan un chequeo completo. ¿El glaucoma, doctor, se presenta en ambos ojos o puede darse solo en uno, por ejemplo? Volvemos al 1, 2, 3 que dije delante. Y podemos tener excepciones, donde uno podría tener un golpe en un ojo y ese producir glaucoma, donde uno podría tener inflamación del ojo y eso provocar glaucoma, donde uno podría tener una trombosis en un ojo y eso provocar glaucoma, y largo etcétera. Lo habitual es que el glaucoma sea una enfermedad bilateral y asimétrica, donde la palabra asimétrica significa me enfermé del ojo derecho y 3, 4, 5 años después apareció la enfermedad en el ojo izquierdo. Eso es lo habitual. Por otra parte, se asemeja esta enfermedad, por ejemplo, con personas que tienen diabetes. Le hago esta pregunta porque puede ser que alguien que esté escuchando en este momento tenga diabetes y le entre esta duda. ¿Es así? Y es razonable, porque las enfermedades crónicas tienden a ir juntas con frecuencia. La diabetes es un factor de riesgo chiquitito para el glaucoma común y corriente, el glaucoma primario ángulo abierto. Pero la diabetes en sí misma, muy mal cuidada, provoca un glaucoma desastroso que se llama glaucoma neovascular. Entonces, dicho de otra manera, una diabetes mal cuidada, tal como puede provocar la amputación de un pie, también puede provocar ceguera por glaucoma neovascular. Perfecto. ¿Cómo se diagnostica, doctor, el glaucoma y cuáles son los pasos a seguir? Cuando fui al oftalmólogo me tomó la presión y la encontró normal, pero se encontró en la lupa que mi nervio óptico tenía un aspecto sospechoso y además me preguntó si yo tenía antecedentes familiares de glaucoma, porque los antecedentes familiares aumentan 10 veces el riesgo de la enfermedad. El oftalmólogo razonablemente me dirá, tengo sospechas de glaucoma y te voy a pedir unos exámenes que se llaman campo visual, OCT de papilas, que suena raro pero es una fotografía específica del nervio óptico, y con esos exámenes en mano el oftalmólogo va a decir, no, quédate tranquilo, tienes solo papilas sospechosas y te voy a citar en un año más a control. O, menos frecuentemente, se va a encontrar, por ejemplo, que la presión ocular está alta o que el nervio óptico claramente está dañado y me va a decir, ¿sabes qué? Tengo una alta sospecha de glaucoma, ven a verme en 2 semanas más con los exámenes para confirmar el diagnóstico e iniciar un tratamiento. Y una vez que está el diagnóstico, doctor, ¿cuál es el control que se realiza con el paciente? Cuando estamos de acuerdo, en general empezamos un tratamiento con gotas, que puede ser tan sencillo como una gota todas las noches. Y de nuevo tenemos que estar de acuerdo ambas partes, porque no hay gota para el glaucoma que no moleste. Las gotas para el glaucoma ojalá además provocaran alivio y sensación de lubricación, pero lamentablemente todos los tratamientos para el glaucoma tienen reacciones adversas a medicamentos. Entonces, también es importante que los oftalmólogos nos preocupemos de decirle, ¿sabe qué? Va a empezar a usar latanoprost en sus ojos, que es el tratamiento más habitual para el glaucoma, pero ese tratamiento le va a provocar ojos rojos. Bueno, habiendo decidido con el paciente qué tratamiento va a usar y habiendo evaluado con el paciente que el tratamiento realmente le ayuda a bajar su presión ocular, vamos evaluando a lo largo del tiempo, y aquí, ojo, son 2 años de seguimiento a lo menos, la decisión de si realmente el tratamiento requiere aumentarse o requiere mantenerse, con campos visuales, exámenes repetitivos. En base a esa información podemos ir ajustando si el tratamiento es suficiente con gotas o tenemos que hacer algo más. Y en ese algo más está el tema de las cirugías, doctor, ¿no? Cuénteme en qué caso llegaríamos a esa decisión. Ese algo más implicaría en algunas ocasiones hacer un procedimiento bastante poco invasivo que son los láser, que ayudan a que el drenaje del ojo funcione mejor. Porque no lo dije delante, pero para los más curiosos les puedo decir que el verdadero órgano que se enferma cuando la presión ocular sube es el drenaje del ojo, que se tapa y se echa a perder. Y uno podría pensar en cómo hago que el drenaje funcione mejor. Bueno, una de las alternativas es operarlo. Pero antes de eso, se puede hacer un láser para tratar de destaparlo. Y en las cirugías tenemos cirugías más completas y cirugías menos completas. Mire, ya acerca sobre la cirugía mínimamente invasiva, ¿de qué se trata, doctor, para educar a las personas que nos escuchan? Justamente, como tú bien dices, uno puede operar de distintas maneras a los pacientes con glaucoma. Y fíjate que
aunque suene raro, solo operar de cataratas podría ser la solución para un paciente que tiene el ojo pequeño y que se está tapando el drenaje porque tiene la cámara anterior estrecha. Como nombré en el caso 3 de por ejemplo, una mujer que tiene el riesgo de glaucoma agudo. Sacar la catarata ya sería una situación que favorecería el drenaje del agüita en el ojo, el humor acuoso, y bajaría la presión. Pero además, uno podría decir, a ver, yo quiero operar a un paciente de glaucoma, pero le quiero hacer algo chiquitito, algo que destape el drenaje pero sin hacer una cirugía mayor. Y esas son las cirugías que están de moda, que se llaman cirugías de glaucoma mínimamente invasivas, o MIGS, M-I-G-S, que es una sigla en inglés. Las cirugías mínimamente invasivas, si bien están de moda, tienen indicación muy puntual en algunos grupos de pacientes con glaucoma, que en general tienen glaucomas leves. Pero lo más importante que quiero decir es que la principal arma terapéutica que tenemos los glaucomatólogos para resolver un glaucoma que no responde a medicamentos es la cirugía de glaucoma propiamente tal. ¿Y en qué consiste? En breves palabras muy simples, en hacer un nuevo drenaje. Dado que el drenaje se echó a perder, yo puedo, con las herramientas que tengo, fabricar un nuevo drenaje, ya sea con el propio organismo del paciente, a lo que le llamamos trabeculectomía, o si el drenaje hecho en el propio paciente con su organismo no se puede realizar, le coloco un dispositivo filtrante de silicona que le llamamos habitualmente válvula. Aunque esa palabra no es la más correcta, dejémosla así por esta vez. Doctor, ¿y cómo han sido los resultados de estos pacientes en términos de la calidad de vida? Esa pregunta es bien interesante porque los parámetros que nos permiten tomar mejores decisiones es tratar de ser un poquito más feliz o sentirnos mejor con nuestra calidad de vida. Y los estudios más modernos se han centrado en buscar calidad de vida. Y se ha descubierto que los pacientes que se realizan cirugías, por ejemplo, de catarata, cuando tienen la presión ocular alta y el drenaje estrecho, podría mejorar su calidad de vida en pequeños grupos seleccionados. Pero también hay que tener en consideración que los pacientes que se operan de cirugía de glaucoma, hay que explicarles desde el principio que se está realizando una medida de salvataje para evitar la ceguera y que la mejoría en calidad de vida podría estar dada por disminuir la cantidad de medicamentos, pero que no le vamos a poder devolver la visión que ha perdido. Y eso es súper importante que el paciente lo entienda para que haya una buena alianza y estemos de acuerdo en nuestras expectativas. ¿Cuáles son las consecuencias extremas, doctor, cuando alguien no se adhiere, digamos, al tratamiento o no sigue el control como corresponde con esta enfermedad? En general, si el glaucoma es de presión alta y el paciente no adhiere al tratamiento, podría tener pérdida visual significativa a los 5 años. O incluso si la presión es muy alta, por ejemplo, un glaucoma neovascular por diabetes con presiones oculares de 50 podría provocar pérdida visual al mes. Pero si el glaucoma es este glaucoma que nombré al principio, el número 2 que dije, el glaucoma de tensión normal, es una enfermedad que sin tratamiento en ocasiones puede demorar 10 años en provocar pérdida visual. Entonces, lo que quiero decir es que todos los glaucomas conducen a la ceguera irreversible. Sí, efectivamente, pero en plazos diferentes. Sería muy triste que yo le dijera a mi abuelito, oiga, abuelito, usted que tiene 90 años le acabo de diagnosticar glaucoma y se va a quedar ciego a los 120. Nieto, no voy a estar vivo, no es necesario que me trates entonces. Tendría sentido que en el tratamiento de glaucoma también hay que ponderar la edad del paciente para tomar las mejores decisiones. Y para prevenir el glaucoma, doctor, es importante que las personas asistan, por ejemplo, al oftalmólogo cada cierto tiempo, ya que no tiene síntomas que hablábamos al principio. Fundamental que los pacientes que tienen acceso al sistema público vayan a las unidades de atención primaria oftalmológica, a las UAPO, para que un tecnólogo médico les tome la presión y le haga una fotografía del nervio óptico y le pueda decir al oftalmólogo de esa UAPO, este paciente tiene sospecha de glaucoma, ¿por qué no lo evaluamos mejor? Y las personas que tienen acceso a ISAPRE, sí, que vayan al oftalmólogo cuando tengan síntomas de presbicia para que le hagamos un chequeo completo. Doctor, en UC Christus tenemos un equipo de oftalmólogo que es especialista en esta enfermedad ocular para que nos cuente sobre ellos y dónde los pueden encontrar también. Para partir, el equipo de oftalmología de la red es completo y tenemos la capacidad de resolver la mayor parte de las cirugías y todos los problemas oftalmológicos. Somos centro de referencia nacional en muchos aspectos. Y específicamente el equipo de glaucoma está muy consolidado en trabajar en equipo. De hecho, tenemos un registro común y eso nos permite que los casos de los pacientes los podamos compartir y así podamos ayudar de la mejor manera a nuestros pacientes para que nunca nos pase que un caso complejo no tenga la mejor respuesta. Perfecto. Muchas gracias, doctor, entonces, por entregarnos esta importante información y por participar en nuestro podcast.
Muchas gracias por la invitación. Ha sido muy interesante conversar de estos temas y espero que haya aclarado un poquitito. Nuestros especialistas en oftalmología tienen como principal objetivo entregar una atención integral y de excelencia, considerando todos los aspectos del paciente. En nuestra red de salud ponemos a tu disposición tecnología de vanguardia, especialistas de primer nivel y un manejo integral de las subespecialidades. Agenda una hora con nuestros oftalmólogos a través de usecristus.cl. Muchas gracias a todos por seguir el podcast de UC Christus. Nos encontramos pronto en un nuevo episodio.